I am very humbled, honored, Estoy and honrado thankful y to get the opportunity to pues come here agradecido and también por tener la oportunidad de estar discuss aquí y discutir con ustedes the role of molecular la, epidemiology in infectious and non-infectious la patrón de epidemiology. By la training, I'm a medicina, de la physician and also an medicina molecular epidemiologist. I have respecto a la I epidemiología. practice Así que yo he mostly practicado infectious más que disease nada and con I teach enfermedades infecciosas. infectious disease and epidemiology at the Así que University esto of es sobre la Nebraska Medical medicina Center. y también soy That's in director de la Omaha. Universidad de Nebraska. Y Y desde my background is mostly on infectious disease, que mi historial so my tiene que ver presentation más que will be nada con heavily enfermedades biased infecciosas. Aquí towards realmente voy a estar muy infectious disease. especializado sobre lo que viene siendo enfermedades infecciosas. Having said Así que that, habiendo dicho I esto, thought it would be he pensado que important era how we define importante el molecular definir lo que es la epidemiología molecular. Nowadays, you can, Hoy en día usted puede Google buscar en Google and you'll come up la at epidemiología least 100 molecular y usted va a encontrar por lo definitions. menos 100 definiciones Each of the distintas. Y cada definition una de has estas its own definiciones tiene sus limitations. propias Some of them limitaciones. are pretty good, Algunas de very ellas son similar, bastante but buenas, muy different, similares. wordings. Claro, one I con like distintas most palabras, pero la que here más you me can see agrada y que puedo ver encompasses both the en el campus molecular part and the es donde epidemiology, trata tanto la which is parte basically molecular como la is the epidemiología, use que of es techniques básicamente of el uso molecular de biology to técnicas de characterize la the nucleic acid biología and amino molecular acid-based para content and the caracterizar of the la distribution base and determinants pues, of disease del occurring in human ácido beings. nucleico y You can aminoácido see para this determinar los definition estudios, has the los both estudios component, de cómo ocurren the estas definition of medicinas, epidemiology estas and, enfermedades en el ser humano. Molecular biology part. Así que interesante lo que viene siendo la parte de la biología molecular. Molecular epi, La molecular epi, sometimes I use a veces abbreviation lo of utilizo como una terminology, abreviación de la just to del make it término, quick and, tan solo para hacerlo más easy rápido y más fácil and also time y tan saving. solo pues para ahorrar tiempo. So if you have any Así que si question tienen alguna anytime, you can ask me. I'd be pregunta happy en cualquier to momento answer, me pueden whether preguntar, yo puedo during the responderle presentation durante or la at the presentación end o of al the final de la presentation. presentación. In the chronic disease, En molecular las epidemiology has enfermedades been crónicas, using for la a quite epidemiología long time. molecular If se ha it is utilizado not- bastante and if you tiempo. compare with Y the si other ustedes basic comparan con science, algunas de las ciencias molecular epi is básicas, not that old. la molecular But, epi we no have es been tan using vieja, for pero hemos quite estado some utilizando time por for bastante tiempo chronic disease para and enfermedades especially for crónicas, cancer especialmente para epidemiology. epidemiología de cáncer. In the past, En el our pasado, focus was también nuestro mainly enfoque había sido on the principalmente causative agents en and la the cancer causa or y disease la outcome. enfermedad y el Recently, the resultado focus del of molecular cáncer. epidemiology in chronic Y disease recientemente la is epidemiología to the molecular environmental trata sobre factors los and factores the medioambientales susceptibility y la factors, susceptibilidad host susceptibility y factors todos become los the main factores focus de susceptibilidad point que of se han convertido discussion en in molecular punto epidemiology. focal de la discusión sobre la I can give you an example. epidemiología For molecular. example, Puedo if darle you look at the ejemplos a ustedes. breast Por ejemplo, cancer, si usted se fija en el cáncer de now we mamas, know that ahora sabemos que BRCA1 is el also a causative BRCA1 factor, también even though es it's un only 5% factor of incidente, all aunque sea el total 5% de breast todo cancer el are total de los responsible to cánceres de BRCA1. mama So responsables if you son have por el BRCA1 BRCA1. gene, Así que si then usted we tiene el can gen see, de we can tell BRCA1, that you podemos have ya a higher darnos cuenta que usted tiene una probabilidad más higher elevada, risk to un riesgo develop más the, elevado de desarrollar breast cancer. el cáncer, But if you do not cáncer have de the mamas. Pero si no BRCA1, tiene el that doesn't BRCA1, make eso you out no of the hook, significa that que you esté do not completamente will fuera you will y not que have usted the breast no va a cancer. desarrollar So cáncer de mamas. make the Así que distinction hay here. que se If we realiza la have distinción it, aquí que si usted we have lo the tiene, higher tiene probability, una but probabilidad if más we do not elevada, have pero the si no lo BRCA1, tiene, that doesn't el make, BRCA1 no it significa that we will que not have usted breast no cancer, va a because padecer de cáncer de there mama are porque other hay genes. otros genes. BRCA2, as El you know, is also BRCA2 también, como lo responsible saben, for también es breast cancer. responsable por el cáncer de There are mamas. other genes Hay like otros genes como E53, el is not only breast BF53 que cancer, no for any solamente study cáncer de shown mamas, that sino more than cualquier estudio 50% sino of muestra the que más del cancer 50% de los pacientes de cáncer tienen el B53 y la distorsión del mismo, una mutación del mismo. Esto no es un gen cancerígeno, pero es un gen que inhibe el crecimiento de la célula. Así que la inhibición se saca de la mutación en este gen, que esto básicamente va a acelerar el crecimiento o la definición de cáncer, que sabe que es un control, un descontrol de crecimiento de las cánceres. Así que si el B53 no está ahí, si no hay inhibición, hay una probabilidad más elevada de tener distintos tipos de cáncer, incluyendo
produciendo cáncer de mamas. There is another Esto es otro marca genética o degenerativa del cáncer que llamamos el B65. Este permite, según las investigaciones que están trabajando actualmente, nos permite a nosotros detectar el cáncer de mama sin próstatas utilizando tan solo pequeñas muestras. Así que pueden ver la epidemiología molecular en enfermedades crónicas que se ha utilizado en el pasado. Y todos los días estamos tratando de comprender mejor el perfil genético de los seres humanos y su patrón en el desarrollo de enfermedades crónicas. También el cáncer de las mamas no es el único, que hay otro tipo de cánceres. Por ejemplo, la leucemia crónica mieloide es una enfermedad excelente aquellos pacientes de edades tienen pues una incidencia mayor en la translocación del gene cromosoma 9 y el 22, así que si hay una translocación de los metrios genéticos entre el 9 y el 22, entonces usted puede desarrollar esta enfermedad. Así que pueden ver que si nosotros sabemos que el perfil genético lo conocemos mejor, tenemos un mejor entendimiento sobre la enfermedad crónica y también sobre el cáncer. Hay muchos tipos de cáncer que nosotros en este momento nosotros no podemos atribuir a todos los tipos de cáncer, a ciertos tipos de efectos causativos. También hay ciertos factores desconocidos. Y nosotros esperamos que con el tiempo, al utilizar esta epidemiología molecular, nosotros vamos a tener un mejor entendimiento y vamos a poder mejor intervención y tratamiento de estos cánceres. Por lo menos toda la prevención, si decimos cuáles son los marcadores antes del desarrollo de aquellos síntomas clínicos, es parte de la prevención de lo que debemos tratar problemas de tipo 1 y tipo 2 que conocen ya y vamos a utilizar más adelante. Así que esto nos va a permitir a nosotros obtener un mejor resultado del tratamiento y manejo de enfermedades en pacientes con cáncer. Así que vamos a hablar la parte de enfermedades infecciosas, cómo utilizamos la epidemiología molecular. Como pueden ver, las enfermedades infecciosas son la causa proporcionalmente de mayor de muertes a nivel mundial de enfermedades infecciosas, y esto se debe por varios factores. Uno es las enfermedades emergentes nuevas. Puede ver que hace tiempo tenemos el SRAS, la enfermedad crónica respiratoria. También tenemos otras enfermedades como la disentería. Tenemos también una influenza que sale de México, y también en adición a esto, las enfermedades emergentes, tenemos infecciones también que se están convirtiendo en infecciosas, una serie de antimicrobiales, que lo cual es un problema especialmente en este tipo de metafilococos que son resistentes, incluso los neumococos que también están siendo resistentes ante antibacteriales. Así que la forma de que la nueva bacteria está surgiendo y la resistencia está creciendo, nosotros no estamos al tanto con desarrollar nuevos antibióticos con estos. Esos son los problemas. Y todas las comunidades de la salud pública y la comunidad médica estamos enfrentando este problema, y nosotros tenemos que trabajar de una forma coordinada a nivel global y utilizando acercamientos multidisciplinarios para poder resolver este problema y controlar estas enfermedades complejas. Y tal y como pueden ver, la epidemiología molecular es uno de los nuevos campos más excitantes que tiene implicación directa sobre la investigación de las enfermedades infecciosas en todos los niveles, investigaciones de epidemia, investigación sobre y monitoreo de enfermedades infecciosas, detectarlas y cómo monitorearlas. Podemos establecer un perfil, podemos estimar la incidencia de esta enfermedad en algunas comunidades. También podemos desarrollar intervención para que no solamente la intervención, otro tipo de intervenciones que podamos controlar y prevenir enfermedades infecciosas. Involucra no solamente a los clinicistas y todos los aspectos en el sistema médico, incluyendo investigadores, técnicos de laboratorio, la comunidad de la salud pública completa. Les voy a dar no solo unos ejemplos de cómo la epidemiología molecular puede ayudarnos en términos de investigación e intervención sobre enfermedades infecciosas. Y uno de los ejemplos perfectos puede ser la tuberculosis. Las técnicas de epidemiología molecular han determinado ciertos éxitos que no han podido ser obtenidos por métodos tradicionales de laboratorio.
elementos repetitivos de DNA que se conoce como la inserción de la secuencia del 6110 se ha utilizado con bastante credibilidad en distintos estudios epidemiológicos sobre la tuberculosis. Y sé que aquí en la República Dominicana puede ver al Dr. Mendoza Cruz y su grupo también. Están tratando de utilizar esta metodología similar utilizando el IS6110 para estudiar la secuencia genética de la tuberculosis. Lo que podemos hacer con esta secuencia genética, utilizando esta técnica molecular, podemos confirmar en cualquier epidemia de tuberculosis, podemos identificar que es también epidemias esporádicas de tuberculosis, podemos identificar los factores de riesgo de la tuberculosis. También podemos, como saben, la epidemiología es uno de las metas de la metodología, es estudiar la distribución de la enfermedad. Y esta técnica nos permite a nosotros comprender mejor lo que viene siendo la tuberculosis y su distribución. Voy a pasar en cada punto, voy a dar un ejemplo de cómo esto ayuda y cómo es diferente de cualquier epidemiología regular o de epidemiología en general. Y podemos también evaluar la contaminación cruzada en laboratorio, cual es un punto muy importante para los fisiatras, especialmente la epidemiología basadas dentro del hospital. Utilizando la tecnología molecular podemos confirmar y podemos básicamente determinar y confirmar la epidemia. Un ejemplo que le voy a dar es que durante en los primeros años del 80, en un centro residencial para pacientes con VIH, tenían una epidemia de tuberculosis resistente a medicamentos y utilizaron la técnica de IS6110 y luego encontraron un perfil genético de esta tuberculosis y luego encontraron que todos los pacientes, aquellos que estaban en el área residencial, tenían una rama genética la misma, IS610, lo que confirmaba que esta era parte de una epidemia o de una clase, un grupo de pacientes de tuberculosis, pero estos pacientes no estaban relacionados con esta área de residencial que no tenían el IS6110. Así que pudieron ver que nosotros podemos utilizar la técnica molecular y podemos confirmar y validar. Utilizando, ya sabemos que esa es una epidemia y podemos validar estos métodos y ya una vez tengamos validados, entonces nosotros podemos utilizar estos métodos para hacer investigaciones de epidemia, no solamente para tuberculosis, pero para cualquier otra enfermedad infecciosa. Y les voy a mostrar cómo lo hacemos. Tal y como saben, la tuberculosis en muchas comunidades son de razón endémica. No son siempre, bueno, ahora lo es, pero no siempre era de clase epidémica. No formaban estos clústeres. En 1990 hubieron varias epidemias esporádicas en Nueva York y de tuberculosis, haciendo el perfil genético utilizando la ramificación IS610. Ligaron todos estos grupos al mismo perfil genético IS610. Y una de las características atípicas de esta epidemia en Nueva York es que eran resistentes a clindamycina, lo cual es una de las líneas de segunda fase de tratamiento de tuberculosis y se conocía como una ramificación W. ¿Y cómo sabemos que si esto era resistente a la canamicina o si era el mismo tipo de IS6110? Saben que el perfil genético no es fácil, cuesta mucho dinero y toma tiempo, pero si podemos probarlo, si podemos establecer que son resistentes a la canamicina, entonces podemos fácilmente decir esto es parte de la epidemia y están relacionados. Así que esto es una forma de hacerlo más fácil para el clinicista para poder iniciar a diseñar un protocolo de tratamiento, y esto ayuda porque ahorra tiempo. ¿Cómo podemos identificar los factores de riesgo utilizando los perfiles genéticos?
Ustedes saben que la tuberculosis puede suceder de dos formas. Una es que usted está expuesto por mucho tiempo en el pasado, así que usted tiene este foco primario de tuberculosis, pero su sistema inmunológico la está reteniendo, así que usted no se desarrolla la enfermedad. Una vez su sistema inmunológico suprimido, entonces usted desarrolla tuberculosis. Esto es una forma. Y la otra forma es que también usted puede resultar infectado recientemente de alguien más y rápidamente desarrollar un caso de tuberculosis. Y si nosotros podemos hacer perfil genético, podemos identificar esto, saber si esto es endógeno o exógeno. Y si usted lo ha visto, pues un grupo de más de 2, 3, 4, 5 casos de la ramificación IS6110, podemos decir que son endógenos, que no son... Disculpen, no hablo del micrófono en ese momento. Pueden ver que pueden diferenciar que un enfoque lento y latente, si bien desarrollado con tiempo, usted lo tiene de alguien más. Así que de qué forma esto nos ayuda en términos de diseñar nuestra intervención. Nosotros podemos, tal y como ustedes saben, si nosotros sabemos la proporción de tuberculosis en una comunidad, es mucho más elevada debido a exposiciones recientes que vienen de algunas otras personas, indicando que hay una transmisión reciente que está sucediendo. De esta forma podemos evaluar cuál es la efectividad de los programas de control de tuberculosis. Así que esto puede hacer que la utilidad de esta diferenciación entre las enfermedades progresivas recientes o aquellas enfermedades endógenas de tuberculosis. Una de las excepciones en nuestros estudios, y debido a que tenemos corto de tiempo, voy a ser un poco más rápido. Este estudio básicamente mostró que no es cierto todo el tiempo que si usted obtiene una inserción de IS6110 en una comunidad muy estable, como saben, en Arkansas es bastante rural, bastante estable, y las personas aún se enferman, pero es una excepción. Pero hay que tomar esto en cuenta, el hecho de que esto nos ayuda, de que hay algunos otros factores de riesgo que están causando estas enfermedades exógenas con la ramificación IS6110. Así que tenemos que avanzar en los estudios epidemiológicos para poder comprender los factores de estas epidemias. Así que, rastreando también la distribución geográfica, una de las funciones de la epidemiología, tal y como había dicho anteriormente, es tratar de comprender la distribución de cualquier enfermedad. Y la tuberculosis no es ninguna excepción de esta regla. Y si nosotros podemos, entonces, por ejemplo, si nosotros rastrear la IS6110 en la ciudad de Nueva York, en Florida, en Georgia y también en Patterson y en Colorado. Estos son los distintos estados, en los distintos lugares donde encontramos la misma marca genética. Así que, de hecho, algunos de que se encuentran en esta área, estos casos de indexación, básicamente son personas que viajaron de Nueva York, estuvieron en Nueva York y fueron luego a Colorado, así que básicamente pueden ver que podemos rastrear a las personas. Esta es una de las partes del programa de WHO para controlar y tratamiento de esto, y pueden establecerse los casos donde se están movilizando. Ya saben si vienen de fuera o de la misma ciudad, o vienen de Japón o vienen de China. Esto también ayuda porque la ramificación, tal como he dicho antes, de la como la Nueva York, como la parte de W, es parte de la ramificación de Beijing. Estos son resistentes a los medicamentos. Así que esto ayuda a prevenir, a diseñar mejor la prevención. Los fisiatras no tienen que hacer los programas de sensibilidad a las drogas para poder identificar estos que son tuberculosis resistente a multidrogas, y están iniciando con la segunda línea, la segunda fase de drogas. Así que esto ayuda inmediatamente. Y también nos ayuda a nosotros a evaluar correctamente. En cada país, especialmente en países en desarrollo, usted tiene quizás 1, 2 o 3 niveles de nivel 3 o centros donde se hacen los cultivos para poder identificar esto. Si esto es una enfermedad es resistente a varias drogas, a veces la contaminación en el laboratorio. Así que nosotros podemos
de cierta forma, creamos un pseudo-epidemia debido a la contaminación. Así que básicamente estas técnicas moleculares nos ayudan a identificar si es un pseudo-epidemia o si es una epidemia real. Y esto es importante básicamente para la epidemiología que se encuentran los biólogos que se encuentran dentro de los hospitales. Esto permite distintos tipos de observaciones respecto a la tuberculosis de ramificaciones nuevas que no se pudieran haber obtenido si no hubieran sido con los niveles no convencionales de investigación. Este tipo de infecciones son mucho más comunes que nosotros habíamos pensado anteriormente. De hecho, en los Estados Unidos hemos encontrado que nosotros pensamos que la infección reciente es mucho más común que lo que empezamos, especialmente con aquellas personas que padecen de VIH o SIDA. La mayoría de estos son más recientes, significa que son exógenos, o sea, se transmiten de otras personas no endógenos. La capacidad de distinguir la tuberculosis de reinfección reciente de aquella reactiva nos ayuda a nosotros a evaluar correctamente qué también el programa de control y nos puede ayudar a definir esto. Y también podemos generalizar estos métodos, esta técnica que nosotros aprendimos de la epidemiología molecular a otras enfermedades como la E. coli, sarampión. Otro ejemplo que puedo darle es que en el año 2001 había una poliomielitis, 3 o 4 casos en uno de los países en Europa del Este. Así que hicieron análisis moleculares de estos 3 casos basados en estos desarrollos moleculares. Lograron encontrar modalidad no intervencional o no intervencional y se dieron cuenta que en algunos puntos geográficos donde lograron encontrar que no había una vacunación correcta de la enfermedad, así que lo hicieron a edad temprana y lograron prevenir esta enfermedad. Dr. Cruz y sus colegas están tratando de encontrar distintos tipos de ramificaciones de la tuberculosis en la República Dominicana. Esto es financiado por Fundocid. Disculpe, mi español, que es cero, no sé nada de español. Estas son las personas que me están ayudando aquí en los últimos días. Así que es muy importante comprender mejor cuál es la marca genética de la tuberculosis en la República Dominicana para poder desarrollar políticas y para poder establecer el protocolo de tratamiento. Así que esto es muy importante. De hecho, estoy haciendo el perfil genético en Bangladesh, de donde pertenezco, donde no trabajo, pero pertenezco. Y la mayoría de los países de desarrollo, incluyendo países como Taiwán o algunos de los países en Asia, que no es el perfil de enfermedades multiresistentes a las medicinas. Así que hay que saber cuáles son aquellas que son resistentes al medicamento para poder dar un tratamiento adecuado. Así que eso tenemos que saber. Muchas gracias. Voy a hablar de la importancia de la epidemiología molecular en lo que viene siendo la malaria resistente a los medicamentos. Tal y básicamente yo pertenezco a este instituto. Es un instituto que ha ganado premios Nobel por investigación y nuestra meta es dar la base científica para poder erradicar la enfermedad de la malaria. Este viene siendo la tercera enfermedad causante de muertes a nivel mundial después de la tuberculosis y esa es la carga de enfermedades del 2.6% a nivel mundial. Básicamente se encuentra en países tropicales o subtropicales el 40% de toda la población. Entre el 40% y el 80% se encuentra en África. La población en riesgo básicamente son niños, especialmente menores a 5 años de edad, y las mujeres embarazadas por primera vez y aquellos obreros que están trabajando en las áreas húmedas, cualquier persona como usted y yo que nunca ha tenido malaria. La malaria es causada por un parásito llamado el Plasmodium, y dentro del Plasmodium tenemos 5 especies que pueden afectar a los seres humanos, y una de ellas se llama Plasmodium falciparum. Ese es el más virulento. Dentro del ciclo del parásito toma 2 huéspedes, primero el humano y luego el mosquito, como el vector. El mosquito
El anófeles hembra, una vez pica al humano, los esperozoides van hacia las células del hígado donde se maduran y luego, desde unos días, dependiendo de la especie, entonces van al conducto sanguíneo y aquí entonces se diferencian de distintos estados morfológicos dentro de 48 horas, dando entonces inicio a los síntomas de la enfermedad y dando estas 48 horas los gametocitos se forman y una vez el mosquito regresa y toma, pica nuevamente a esta persona, la parte sexual del parásito entra y luego con la segunda picada entonces comienza nuevamente el nuevo ciclo. ¿Qué podemos hacer para combatir esta enfermedad? Podemos combatir los mosquitos con insecticidas, podemos prevenir con los mosquiteros que pueden tener o no tener tratamiento de insecticida, medicamentos para terapia y para tipo de profilaxis también la vacuna, que viene siendo, pues todavía se vislumbra el futuro distante. Hemos tratado de erradicar la malaria. El programa de malaria, el programa de erradicación de la malaria en los 50, que fue instituido por la Organización Mundial de la Salud, se ha implementado una administración de medicamentos masivos e insecticidas para erradicar la malaria. Y de hecho, esto se ha visto en muchos países, se ha tenido éxito, pero en muchos otros ha sido un fallo completo. Y esto se debe a operación técnica y también las dificultades socioeconómicas, pero principalmente porque para la resistencia que tanto el mosquito desarrolla para el insecticida y el parásito desarrolla también. Y esto permite que resurja la malaria. La quimioterapia tradicionalmente ha informado un rol importante en el tratamiento y control de la malaria. Dentro de enfermedades quimioterapia están las quinolinas, son las más efectivas o fueron más efectivas, eran baratas o siguen siendo baratas, seguras y básicamente disponibles comúnmente. Dentro de este grupo tenemos la basada en quinolinas, la Oltrec, que viene de también las aminoquinolinas que vienen de hemodiapen y también las aminoalcos que vienen son la lumefantrina y el mefloquina. Podemos combatir los parásitos dentro contra los dihidrofolatos y los medicamentos de sulfa como Tauson y sulfadoxil. Y también algunos efectivos que deben de conocer que la combinación de algunas de las pirimetaminas y de sulfadoxina, también llamada Facidac. Y en estos días estamos trabajando con una medicina muy vieja llamada admicinina y la estamos utilizando en terapia de combinación con quinolina, el primer grupo que le hablé. Así que de la de quinolinas a los compuestos de herbicidas estamos tratando de combatir la malaria y hemos tratado de salvar vidas, pero a veces el parásito se coló a través de esto. La cloroquina, que fue implementada durante la Segunda Guerra Mundial, en los últimos 50 ya realmente está el programa de erradicación de malaria. Aproximadamente a la misma vez se convirtió resistente ya en los 50 en Colombia, hacia el sur del este, y en los 80 la primera resistencia a la cloroquina llegó a África y para el final de los 80 ya era resistente a todo África. Lo mismo sucedió la sulfadoxina y pirimetamina, el mefloquina, todas se convirtieron resistentes en Asia del Este. El mefloquina en los 80s y sulfadoxina en los 60s. Para hacer las cosas peor, la resistencia ya ha emergido a la artemisinina. Y esto es un artículo que salió no hace tanto tiempo, dándonos esta evidencia. Así que podemos ver perfectamente que estamos frente a un parásito resistente a varias drogas. Y urgentemente tenemos que comprender el mecanismo básicamente para que el parásito adquiera la resistencia para poder combatirlo. En la epidemiología de nuestro laboratorio establece mucho énfasis en la incidencia, las condiciones de las nuevas de la operación de la enfermedad durante el tiempo. Medimos la incidencia durante el tiempo, nos hace nosotros comprender
¿Cuál viene siendo la tendencia para prevenir el futuro? En el caso de nuestro grupo, la incidencia de los descubrimientos, conocimientos y logros nos da a nosotros la esperanza para el éxito, que es combatir la malaria exitosamente. Hasta hace poco la epidemiología tenía muy pocas herramientas para poder ayudar con la malaria, aparte de la herramienta del microscopio, incluyendo aquellos microscopistas experimentados. La información que podían tomar de esto era realmente muy limitada, y ahora con las nuevas técnicas, que no es tan nueva realmente, pero nueva, la PCR, que viene siendo la reacción en cadena preliminar, que establece 10 a 50% más sensible que el microscopio para detectar las enfermedades y las infecciones. Y este fue, de hecho, uno de los primeros trabajos cuando yo estaba comenzando con las enfermedades de malaria. Que tengo aquí. Lamento no tener un señalador. Pero con el PCR puede ayudar a nosotros a desarrollar infecciones, estudios de infecciones. Como había mencionado anteriormente, hay 5 especies que afectan a los seres humanos y podemos determinar si tenemos más de una especie a la vez. Podemos investigar factores de virulencia que estamos en proceso de descubrimiento, pero también se debe al problema de poder definir cuál es el fenotipo de la enfermedad severa. Sabemos que podemos llegar a la marea cerebral o a la anemia cerebral, pero ¿cómo podemos exactamente definir cuál viene siendo el resto de la enfermedad severa? Pero hemos estado trabajando con estos genomas y es por eso que estamos tratando de determinar cuáles son estos factores de virulencia. La multiplicidad de las infecciones en áreas. Tenemos la multiplicidad de infecciones, donde podemos determinar que existen distintos genotipos de los parásitos, y estos pueden ayudarnos a describir la recurrencia o la reinfección. Por ejemplo, antes de llegar a la era del PCR, tan solo podemos determinar la falla del tratamiento cuando el paciente llegaba al centro de salud antes de los días de que el medicamento dejara su efecto, y sabíamos que ya el tratamiento había fallado. Pero antes con el PCR podemos detectar si hay una reinfección, porque en áreas de alta transmisión tenemos muchas picadas de mosquitos, y quizás no fue una falla de tratamiento, fue tan solo que la persona fue reinfectada nuevamente. Nuestro laboratorio ha trabajado también mucho con esto. Nosotros, de hecho, hemos logrado mejorar y poder dar orientación con esto. Y con PCR también podemos detectar los marcadores de resistencia a enfermedades. Podemos detectar cuáles son las características asociadas con la resistencia. El problema está definir la mutación que pueda ser definida como resistente. Le voy a dar un ejemplo rápidamente, tan solo uno. Entonces le voy a mostrar cómo funciona la cloroquina y cómo nosotros pudimos, la epidemiología molecular nos pudo ayudar con esto más adelante. La cloroquina, el parásito, disculpen, se va degradando la hemoglobina para su capacidad de captar el nutriente. Así, con la degradación de la hemoglobina, el parásito entonces forma el grupo HEM, y este grupo HEM es tóxico. Así que el parásito tiene que polimerizar este grupo para poder sobrevivir. Y lo que la cloroquina hace es que se liga a este grupo de HEM y no permite más de la polimeración o la formación de las hemozoides. Lo que sucede es, entonces, en los parásitos sensibles es que esta proteína que le estoy mostrando aquí, la sensible, no tiene tanta afinidad para transportar la cloroquina, así que la cloroquina no sale del lugar donde está degradada la hemoglobina del grupo HEM se encuentra, así que tiene un mutágeno, un mutante que transporte esta proteína dentro de la posición 76. No está señalada, pero un marcador molecular en el 76%, el aminoácido pasa de trionina a niacina, y esa es la capacidad de transportar fuera del vacío, así que el parásito puede formar estos
polimerizar esto y puede sobrevivir y luego puede convertirse en resistente a la cloroquina. Así que encontramos el marcador. ¿Y ahora qué podemos hacer? Medir la incidencia de esta mutación sobre el tiempo y hacernos conocer la tendencia para ayudarnos a predecir el futuro. Ver si esta medicina va a ser efectiva antes de comenzar el tratamiento para poder salvar la vida, o saber cuáles son los cambios para cambiar la medicina. Nuestro laboratorio está trabajando con esto bastante, con esta mutación, también con la cloroquina en distintos lugares del mundo, y esta mutación con distintas medicinas. Por ejemplo, Christine Sisowachi, que trabaja en África y en Tanzania para metromefaltrin, y esta mutación en la posición 76, y tenemos la colaboración con Diego Echeverry de Colombia, y también Joan Urshin, que trabaja en Guinea-Bissau, y también el profesor Ermita, que está trabajando en Papua Nueva Guinea, y Gabriel Holmgren, que ella está trabajando con Mobile King en Kenia. Así que de parte de mi laboratorio y de mis supervisores, que es el profesor Anders Björgen, les quiero agradecer bastante por haberme escuchado. Primero que nada, quiero agradecer mucho al profesor Modesto por la invitación, y espero que esta sea la primera de muchas otras veces que estaré acá, porque nosotros estamos trabajando con esto ya por 2 días y realmente hemos trabajado mucho, así que creo que nosotros vamos a hacer muy buen trabajo. No quiero decir más porque los otros oradores ya realmente dijeron todo, se llevaron todo mi tiempo. Realmente, solo quiero sacudirlo un poco porque realmente ustedes escucharon mucho de moléculas, marcas genéticas, BX, EPDO, 76. Algunos de ustedes puede que estén un poco aburridos, pero realmente voy a tratar de explicar el por qué esto es importante y por qué nosotros debemos de proceder de esta forma, y les voy a mostrar a ustedes. Solamente mañana voy a hablar un poco más sobre las cosas que los científicos les gustan, pero hoy voy a tratar de hacerlo un poco más popular, una presentación más básica, y tratar de mostrarle a todos de que esto realmente es un tema muy importante. Y realmente el Instituto de Karolinska, mi instituto también ha ganado el premio del Nobel, no solamente ella, pero nosotros pensamos que nuestra base es que nosotros realmente hacer investigación biomédica. Y en esta perspectiva cíclica, básicamente la ciencia va a la epidemia molecular y luego de regreso. Y básicamente la ciencia trabaja in vitro y a nivel molecular, y también en el punto de vista epidemiológico es como se le puede aplicarlo. Y esto es el presente. Esto es lo que las personas están haciendo o estaban haciendo. Así que el presente para mí es bastante difícil distinguirlo del pasado, porque realmente lo que yo estoy trabajando ahora es en el futuro. Y el futuro necesita regresar. Y desde mi presentación voy a mostrar cómo nosotros podemos hacer esto y por qué es importante el hacer este tipo de ideas. Sé que algunos otros países, no en Suecia, no en mi instituto, piensan de otra forma, otra opinión completamente diferente, que no comparto, y por eso es que estoy en Suecia, y es por eso que me gusta mucho el trabajo que estoy haciendo. Así que trabajo en malaria. Pero la malaria es un estudio de caso como ejemplo, porque puede ser aplicado a todo tipo de enfermedades tropicales, porque realmente lo que voy a presentar a ustedes es solamente un acercamiento. Así que, ¿cuál viene siendo la ciencia básica para la malaria resistente a medicamentos? Así que realmente estos son 2 escritos básicos sobre el presente. Y en los 90, del 90 al 91 hasta el 2000, había descubrimientos muy importantes. En este momento, estos 2 genes, estos nombres, estas letras, realmente no son tan importantes, pero estos 2 genes fueron encontrados. Y in vitro se hicieron estudios que pudieron relacionar estos genes con la susceptibilidad.
esto se convirtió en importante porque ahora, tal y como explicaron los otros oradores, es que cuando usted quiere hacer epidemiología molecular, usted tiene que ir a la población y luego entonces trata de hacer una evaluación. Usted ya sabe lo que está buscando. Y esto es muy importante básicamente para la ciencia básica que tenga razón. Porque si la ciencia básica no sirve, entonces usted va a invertir 5 años de investigación buscando algo que está mal o algo que no existe. Así que es muy importante. Y este trabajo fue muy bien hecho por algunos de nuestros colaboradores en los 90. Pero nosotros, en nuestro grupo, nos enfocamos más que nada en la epidemiología molecular y hacemos nuestro servicio todo el área trópica. Tenemos colaboración con distintos países de África, de Bolivia, tal y como Isabel dijo. Y lo que tratamos de medir es estos polimorfos, estos cambios en los genes, cuáles son los genes que son importantes y seleccionamos, y lo que estudiamos es el flujo de los genes, de las polimorfinas en la población cuando están presionados por ciertos medicamentos, como en este caso las medicinas antimalaria. Y esto es importante porque en el futuro, para aquellos que desarrollan medicamentos o políticas de medicamentos, les voy a mostrar por qué. Y durante nuestros estudios, nosotros encontramos bastantes cosas interesantes que a todo el mundo le agrada. Algo muy chulo, trabajar con epigenética, y si usted le dice esto, si usted le dice así, realmente muy chulo, o sea, nosotros hacemos epigenética, así que es bastante nuevo, pero bastante simple. Tratamos que todos los genes son relacionados, así que en vez de estudiar uno, usted estudia varios, así que es bastante simple. Y nosotros encontramos que había una asociación entre los polimorfos, entre estos dos genes importantes que se encontraron anteriormente. Y estos, una de las más cosas más intrigantes es que había específicamente una asociación de los genes cuando usted utilizaba distintos tipos de medicamentos. Por ejemplo, había estos PFSRT 76 con una T que fue asociado con el 86 en posición y PFMDR1 y luego se puede una asociación con algún tipo de medicamento que es la medicina de la quinolina. Y en otro, en la selección inversa, cuando utilizamos un aminoácido alcohol como el mefloquine o mefloquine, no es importante, pero lo importante es que usted ya encontró algo con una epidemiología molecular que abre a nuevas preguntas, y esto es muy importante, el poder encontrar estas preguntas para poder regresar y poder hacer la ciencia básica otra vez. Y esta es la base de nuestro grupo, en nuestro instituto, cómo nosotros hacemos investigación biomédica. Basamos de ciencia básica, básicamente epidemiología molecular, y analiza lo que sucede y qué es importante. Hay que ver qué es lo que está aquí, así que en los 90 era muy interesante. Y el poder encontrar qué es lo que se llamaba en la cierta investigación, esta persona que trabajaba con mutaciones o polimorfos que terminaban en nada, creo que ya eso acabó. Así que nosotros debemos hacer especialmente investigación biomédica, hacer investigación con un propósito, y el propósito es la realidad. Nosotros estudiamos exactamente la epidemiología molecular, estudia lo que va a ser sin duda lo que está sucediendo, así debemos regresar a la ciencia básica y poder estudiarlo más adelante. Así que básicamente es un ejemplo. No se asusten. Este es solo un ejemplo de lo que hemos encontrado. No tengo aquí algo que me ayude a señalar, pero es bastante simple. Pero están solo dos paneles en esta tabla. En el panel izquierdo pueden ver nuestros descubrimientos cuando el paciente en las pruebas clínicas fueron tratados con glomafantrina, y es un paciente en África. Y el lado derecho pueden ver la selección de amodiaquina. Y lo que quiero mostrarles aquí es que haciendo la epidemiología molecular podemos encontrar que los factores de tolerancia, porque nosotros creemos que un indicativo de resistencia es completamente
inútil, y espero que ustedes estén de acuerdo, porque si usted ya sabe que algo está fallando, no es importante el poder decir que falló. Lo importante es poder decir, hacer el monitoreo para prevenir que esta medicina falle. Y creo que nosotros podemos lograr esto, no es algo tan reciente, pero ya demostrado que de hecho nosotros tenemos razón y esto es cierto, estos son datos reales. Así que si pueden ver en la izquierda la lumefantrina, en la eje de la X tenemos el tiempo, en la X, el eje de la Y tenemos haplotipos, tenemos distintos tipos de proteínas de esta PFMD1, así que tenemos distintos polimorfos. Así que ven la línea roja del lado izquierdo, tenemos el ploteo de haplotipos en estos genes, y si del lado derecho pueden ver el cambio de distintos de haplotipo. Esto es excelente. Es un poco peligroso con esto, porque realmente empiezo a señalar al público con ello. Me quedan 5 minutos. So here you see the red line, here you have, for instance, 86N, and after day 35, in this position, this polymorphism is not selected. Then you see like 86Y, and this happens for the different positions that we look. In this case, the prevalence of la prevalencia de estos haplotipos es bastante lo mismo que la línea base. Y en esta, aquí podemos ver que la farmacokinética de la lumefantrina debajo de 35 significa que esta selección de hecho se debe a la medicina, así que la medicina está siendo seleccional para la reinfección, porque todos estos pacientes fueron reinfectados. Había muy pocos fallos de tratamiento, pero había la selección por niveles residuales de lumefantrina. Y luego, entonces, el otro tipo, esta cantidad está siendo seleccionada con este tipo de medicamento, porque nosotros tenemos una selección recíproca. Y esto es muy importante porque podemos ver que utilizando un medicamento que se encuentra en el mercado o otro medicamento que se encuentra en el mercado puede ser utilizado por aquellas personas que desarrollan las políticas para poder mantener una eficacia sostenible de antimalarias tan solo por utilizarlo de forma racionalmente en vez de hacer pues administración masiva de medicamentos. Y mantener, que asegurarse que esto funcione por mucho tiempo. Así que este tipo de descubrimientos, el por qué sí hay susceptibilidad recíproca, hay una conexión entre estos dos genes, el PFMD1, ¿por qué existe esto tanto en el PFMD1 y el PFCDT? ¿Por qué hay ese cruce? Porque esta medicina nos lleva nuevamente a la ciencia básica, y este es el ciclo, y si recuerdan mi primera diapositiva, esto es lo que estamos hablando. Usted pasa de la ciencia básica, ve lo que está pasando en el campo y luego se regresa al básico y comienza a hacer ciencia básica y continúa trabajando con esto. Y creo que este tipo de sistema es sostenible. Y luego, this is relevant. The purpose why this is important is just because there's a public health relevance. Why? Because like we showed in this case, we know now that there's we detect the development of resistance. So we know that now when we do drug policies, we have a method to measure what is happening, and how is it going to fail, or is it working, or what could be our first line, and what should be our second line. Segunda línea para fines de tratamiento. Y esto hace que las políticas de medicina racionales y poder hacer este tipo de políticas podemos elevar la efectividad del tratamiento con medicamentos. Esto nos lleva a una reducción de malaria porque estamos utilizando las mismas medicinas que está todo el mundo usando, pero de una forma más efectiva. Así que, ¿cuál es nuestra conclusión? Y la razón por la cual estamos aquí. La conclusión es que básicamente la investigación básica en los países endémicos en el trópico tiene que tener una relación directa. El tiempo de hacer investigación básica, básicamente, publicar papeles ya se acabó. Así que estamos tratando de hacer esto en nuestro laboratorio en nuestros países y hemos tenido un nivel de éxito de eliminar la malaria en islas en 2 continentes distintos. Así que creo que tenemos razón y esperamos que nosotros podemos trabajar juntos entre el instituto y con ustedes acá y podemos, creo que estoy hablando tanto.
I think we could continue a nice work that we have been doing on islands in malaria. This is the work of a lot of people. I'm just presenting. And I want to thank our people that are back in Sweden and are not enjoying this good weather. And our sponsors, a lot of them. For us to be able to do permitirnos a nosotros poder hacer este trabajo. Muchas gracias. Yo quiero agradecer la presencia de estos jóvenes, que ustedes lo ven jóvenes, pero ellos fueron, nosotros lo conocimos a ellos, fue simplemente en el Congreso Internacional de Genética y Genómica de las enfermedades infectocontagiosas en Singapur, y todos ellos fueron presentadores. O sea que con relación especialmente a Karolinska, no sé si están relacionados con Karolinska. Karolinska es el instituto en Suecia que da el premio Nobel de medicina o fisiología. O sea que la categoría de, aunque ellos sean tan humildes, a veces es la única oportunidad que yo tengo de decírselo a ustedes hoy. Y es verdad que ellos son buenos. Sobre el profesor Monirul Islam, él tiene vasta experiencia también trabajando en los Estados Unidos, aunque él es de origen Bangladesh. Y él está haciendo un switch ahora de lo que es la epidemiología normal que nosotros conocemos a lo que ahora es la epidemiología molecular, que es lo que nosotros debemos de entender. Que este pequeño panel esperamos que sea que la comunidad científica se estimule para que siga investigando lo que es la medicina molecular. Entonces, hoy yo voy a hablar simplemente de los resultados de un trabajo ya realizado y cómo no lo obtuvimos. No voy a entrar en todos los detalles por asunto de tiempo. Bueno, ya nosotros conocemos lo que es el PC1. PC1 es un gen relacionado precisamente a la resistencia a la insulina y que tiene una actividad persistente en lo que es la reducción del azúcar a través del paso de insulina. Si nosotros podemos observar en otras investigaciones realizadas, primero yo le voy a hablar sobre los antecedentes de mi trabajo y segundo entonces le daré los datos o los resultados de nuestro trabajo. No se preocupen que no son muchas diapositivas, son como 150, pero llegaremos. Si nosotros observamos, esto es in vitro, una realización en tejido, un fibroblasto, nosotros colocamos diferentes cantidades, o se colocaron diferentes cantidades de insulina en ese fibroblasto, mimicando lo que era la diabetes tipo 2. Cuando vemos que en los diabéticos tipo 2, los receptores de insulina o la sensibilidad de insulina estuvieron disminuidos con relación a los controles, o sea, a lo que eran fibroblásticos normales. Cuando hablamos de la actividad del PC1, Madux y sus colaboradores demostraron que los que tenían los pacientes con diabético tipo 2, entonces tenían una actividad del PC1 elevada con relación a los controles. O sea, eso significa que hay una relación inversa en lo que es la actividad del PC1. Aquí no nos vamos tampoco a poner muy difícil, esto es sencillo, esto es como A, B y C. Estamos hablando de que el gen PC1 o molécula PC1 es un factor de resistencia a la insulina. ¿Y cómo es el mecanismo el cual ese gen, o definido por Takahashi en el 1970, dice, se puede observar, por ejemplo, el paso general de la insulina, o sea, los receptores, que son los receptores alfa, cuando se unen a la molécula de insulina, lo normal es que van a atravesar la membrana y van a emitir señales correspondientes. Ahora, cuando el PC1 se adhiere a los receptores alfa, entonces la insulina no va a atravesar la membrana y por lo tanto las subunidades de los receptores beta no van a desencadenar las reacciones bioquímicas necesarias para la vida de las celulares, ¿no? Entonces esto es lo que tiene que ver con la resistencia, que el PC1, el gen PC1 está claro de que tiene que ver especialmente con la resistencia a la insulina.
en esta diapositiva nosotros queremos hablar sobre la genética de ese gen. Ese gen se encuentra en lo que nosotros conocemos como el cromosoma 6 y tiene, y especialmente en el axón 4, tiene un polimorfismo, y ese polimorfismo está compuesto por 2 alelos. Esos 2 alelos son el alelo Q y el alelo K. El alelo Q es la abreviación de lisina y el alelo K es la abreviación de lisina y el alelo Q es la abreviación de glutamina. Este slide solamente lo que quiere demostrar es que lo que es el genotipo KQ o la variante KQ es menos sensitivo al KK. O sea, es menos receptivo porque no tiene una buena sensibilidad. Por lo tanto, ahí se demuestra esa parte. Y ese es un estudio también realizado por unos investigadores italianos. Nosotros queremos demostrar aquí lo que es la prevalencia de la obesidad y diabetes en la población o diáspora africana. Son 2 estudios en los que se demuestra lo que es la obesidad en países de origen, o sea, con diáspora africana, como Nigeria, Camerún, hasta Estados Unidos e Inglaterra. También tenemos lo que es la diabetes tipo 2 en el cuadro de abajo, y podemos observar tanto de Nigeria, que es una de las poblaciones africanas más grandes, y también hasta los Estados Unidos y Inglaterra. Este slide simplemente indica que hay una prevalencia de obesidad tanto en los países desarrollados, mucho más en los países desarrollados que en los países en vía de desarrollo o desde han procedido los africanos de origen. Esa es simplemente la introducción. Yo voy a pasar mucho slide y entonces vamos a entrar al resultado de nuestro trabajo. Bueno, el objetivo de nuestro trabajo fue analizar el polimorfismo de codón 121 del gen PC1 en la República Dominicana y clarificar su relación con la resistencia a la insulina, obesidad y diabetes tipo 2 en esta población. Lo importante de aquí es simplemente la cantidad de personas que nosotros le hicimos los estudios. Nosotros lo dividimos en 2 grupos. Un grupo consistía en 118 no obesos, no diabéticos, y otro grupo que eran lo del que nosotros íbamos a hacer los estudios, tanto de caso control. Fueron 755 muestras. O sea, personas. Bueno, los 118 no obesos, no diabéticos, fueron obtenidos de donde yo tuve el placer de conocer al doctor Montero, del Centro de Gastroenterología Dominico-Japonés. Y los demás fueron obtenidos, lo que del segundo grupo, fueron obtenidos en el Instituto el Instituto Nacional de Diabetes y Endocrinología y Nutrición de la República Dominicana. Por sus siglas le dicen el INDEN. Tampoco, esto no es difícil, lo que nosotros queremos es ver este ejemplo de cómo nosotros tipificamos. Esto es un ejemplo de cómo nosotros tipificamos lo que es el PC1 K121Q. Y lo que observamos aquí es algo sencillo, nada, esto es una banda que aparece en el 238 bases pares, mientras que el Q va a aparecer en el 100, o sea, va a aparecer doble vez en la 148 y en la 148 y en la 90. Entonces, esto nos dio a nosotros la ubicación de dónde estaban localizados en nuestra cromatografía, en nuestro PCR, dónde estaban ubicados cada uno de esos componentes genéticos. Y eso nosotros lo genotipificamos, o sea que en nuestros pacientes, o sea en nuestro grupo. Eso no se lo voy a mencionar porque es la parte clínica. Sí, ya yo vi que me quedan como 8 minutos, digo 6. Sí, no se preocupen, que son 120. Entonces, aquí nosotros, lo único que demuestra este gráfico es que los individuos que no tenían diabetes, lo que nosotros llamamos el KK o el genotipo KK, presentó
menos respuesta que lo que tenían los elementos Q. ¿Okay? O sea, los que eran de KQ y QQ pues aparecieron con mayor respuesta. Tampoco no lo vamos a hablar, pero después que termine esto podemos terminar. Esos fueron los resultados más importantes de nuestra investigación. La frecuencia del genotipo K121Q en nuestro estudio. Nosotros podemos ver aquí, estos son los resultados de nuestro estudio, en el cual los genotipos, escúcheme, los componentes, no me encuentro, los que están en rojo, el QQ, nosotros lo tenemos en un 30.1%. Mientras cuando lo comparamos con la población japonesa, el elemento QQ es de 0.9. Cuando lo comparamos con estudios ya realizados también en Sicilia, en Italia, es de 1.7%. Cuando lo comparamos con Finlandia y Suecia, lo que tenemos es 1.2. Cuando lo comparamos con los daneses, se dice así mismo, ¿no? Tenemos un 2.0. O sea, nosotros no tenemos que seguir hablando sobre otra cosa. Lo que nosotros hemos encontrado es una alta frecuencia de lo que es el componente Q en nuestros pobladores, que no aparecen en otras poblaciones y ya demostrado. Entonces, si nosotros sumamos los 30% del Q más el 50% del KQ, que serían aproximadamente 24, eso daría un total de 54%. Y ninguno de ellos, uniendo el QQ más el KQ, va a llegar a más de 35%. O sea, que nosotros tenemos una alta frecuencia del alelo Q. Ese es nuestro hallazgo. Ahora, ¿qué es lo que explica eso? Nosotros podríamos terminar, y yo tengo otros datos, pero creo que ese es lo más relevante de nuestro. Eso indica que nosotros podemos explicar el por qué en nuestro país la alta incidencia de lo que nosotros llamamos amputaciones. Hablamos de pie diabético, hablamos de ceguera. Entonces, por eso, no es que los médicos son buenos, no es que los médicos son malos, no es que la medicina es mala, no es que el medicamento está dañado, no es que el paciente no está bien, o sea, él no hace lo que quiere. No es eso. Es el componente genético nuestro, y ya demostrado es el que nos lleva a que la insulina no sea efectiva en nuestros pacientes. Entonces, eso fue, yo tengo muchas razones por cuál yo quise estudiar eso, y una de ellas es que yo he tenido familiares cercanos que han tenido enfermedades de esta, y por más con posibilidades en Estados Unidos, con posibilidades con toda la ayuda médica, pero lamentablemente terminaban con complicaciones. Entonces, verdaderamente yo quisiera pasar rápidamente otras, especialmente los negros. Lamentablemente tenemos más frecuencia del alelo Q que los blancos dominicanos. Lamentablemente. Yo soy blanco, ¿no, verdad, Víctor? Sí. Y es la parte contraria del estudio nuestro, que lamentablemente no nos dio como nosotros queríamos, lo que queríamos ver. Pero eso es la ciencia. No es lo que nosotros queremos, lo que siempre queremos ver. Entonces, pero sí nos da unos datos interesantes. No podemos revisarlos todos, pero sí podemos decir sobre esto. Vamos a fijarnos sobre el elemento Q. El elemento Q en el control generalmente se mantiene al 50, ¿no? En la línea 50. Vamos a decirle así para no decir otras cosas. Cuando vemos en los no diabéticos, no obesos, entonces estaban arriba, vamos a hacer 55% por ahí, el alelo Q.
Cuando hablamos del diabético no obeso, vemos que el Q entonces está por encima del 60. Y cuando hablamos del diabético no obeso, está por encima también del 50. O sea, ¿qué pasa? Que nosotros, eso solamente puede indicarnos a nosotros dos cosas. Que el alelo Q puede ser o es determinante en lo que es la resistencia a la insulina o lo que es a la diabetes tipo 2. O sea, es determinante en lo que es la diabetes tipo 2, pero no es excluyente en los pacientes obesos. O sea, que no tiene que ver con la obesidad el alelo Q. No sé si se entiende esa parte. O sea, no se puede ver, no hay una relación del alelo Q con la obesidad. Nosotros no pudimos demostrar eso en nuestro estudio. Pero sí podemos demostrar que el alelo Q sí tiene una gran asociación con lo que es la diabetes, especialmente la diabetes mellitus tipo 2. Otros hallazgos. Yo creo que aquí están todos los resultados ya en sumaria. La variante polifórmica Q del codón 121 del gen de la glicoproteína de la membrana PC1 mostró una mayor relación con la resistencia a la insulina que la variante K a través del perfil de insulina en la prueba de tolerancia a la glucosa oral. La frecuencia del alelo Q fue extremadamente alta comparada con las otras poblaciones que ya yo le había dicho que eran alrededor del 10 al 15%. Nosotros lo tenemos por el 54%. Además, la frecuencia de Q como homocigoto fue muy alta comparado con otras poblaciones. También la frecuencia del alelo Q en los diferentes orígenes raciales fue el orden de negro, mestizo y blanco. O sea que fue más frecuente nosotros, los morenitos. Yo soy mestizo, yo creo. Sí. Y los blancos. El análisis de regresión logística reveló que el genotipo QQ está significativamente asociado con la diabetes tipo 2, pero no a la obesidad, que ese fue el último resultado. Por último, la conclusión. El alelo Q, codón 121 del gen PC1, es el único alelo importante en la susceptibilidad para la resistencia a la insulina y la diabetes mellitus tipo 2 en la República Dominicana. Por último, yo, aparte de agradecer, quiero también decir que nuestra pregunta es, que yo sé que alguien debe de hacerla y debe preguntarla: ¿por qué nosotros tenemos esa frecuencia excesiva? ¿O por qué nosotros tenemos tanta frecuencia del alelo Q? Nosotros no pudimos continuar nuestro trabajo porque allá en Japón no se le da a una investigación o una misma temática, no se le da más de 7 años. Nosotros hicimos ese trabajo en 6 años, pero no pudimos aplicar por 2 años o 3 años más. Para nosotros demostrar el por qué la República Dominicana. Nosotros queríamos hacer estudios con las áreas atendentes, o sea, como las demás islas, y comparar con Venezuela, Colombia, etcétera. Pero lamentablemente no pudimos conseguir. Nosotros esperamos que en alguna ocasión o algunos de los que son grandes conocedores de la ciencia y también donde están la fuente para aportar la parte económica o los fondos necesarios para hacer esta investigación, yo espero que alguien tome la oportunidad y que se acerque a nosotros y nosotros también lo podemos hacer en conjunto. Quiero agradecer tanto a la Universidad de Ohita en Japón. Está aquí también el profesor Terao, que es la mano derecha nuestra allá en Japón. Él fue el fundador del Centro de Gastroenterología Dominico-Japonés, que nos ayudó a hacer todo lo que era la parte biotecnológica allá en Japón, porque no, hasta este momento yo desconozco si es posible realizarlo aquí. Y también a las personas de las instituciones del INDEN. Ya tenemos fallecido al profesor Hasuri, que fue que también nos dio la oportunidad allá en el INDEN, y el doctor Perrota, que aunque también él cuando estaba vivo, pues cuando el profesor Hasuri estaba vivo, pues también nos dio la mano, pero también el profesor Perrota, el doctor Perrota murió. Y por supuesto a nuestra Universidad Tecnológica de Santiago, al doctor Priamo Rodríguez Castillo, al doctor José Francisco Mejía, quien es el decano, el director de la Escuela de Medicina. En la UAS, la única persona que nosotros sabemos que Genoveva se encuentra por aquí,
pero la única persona que nos dio la mano allá en la UAS para nosotros, para facilitarnos lo que era el envío de la muestra, por ser la Universidad del Estado, fue el fallecido también el profesor Iván Burgar, quien también fue uno de los que creyó en nosotros allá en la UAS para ir a Japón y discutir y pelear con los japoneses para que nos dejen hacer ese trabajo. Muchas gracias a todos y esa ha sido mi parte.